En este capítulo vamos a revisar el tema de abuso del alcohol. El abuso de alcohol se define cuando hay problemas físicos, sociales y laborales que se asocian con el consumo continuo de alcohol y el consumo de esta sustancia en situaciones peligrosas. Una de las cosas que tenemos que entender acerca del consumo del alcohol, que lo hace diferente de todas las demás sustancias, es: uno, es una sustancia que es legal; dos, es de fácil acceso. Ustedes pueden ir a cualquier supermercado y van a poder conseguir una gran variedad de bebidas alcohólicas. Y en un tercer punto, lo que hace el alcohol, una de las sustancias de mayor consumo, es que tiene una importancia social muy grande. Ustedes se dan cuenta, la mayoría de las fiestas, eventos, van a requerir o van a ofrecer el consumo de alcohol, y esto hace que las personas consuman. Y fuera de eso, el consumo del alcohol socialmente da un estatus social. Entonces la gente dice: yo me tomo media botella, o yo me tomé tantas cervezas, y eso les da cierta jerarquía social, el hecho de ser un consumidor fuerte de alcohol. La dependencia al alcohol se va a caracterizar por una ingesta incontrolada. Las personas van a llegar a un estado de ebriedad y así van a seguir consumiendo alcohol. Los esfuerzos para suspender el consumo, ¿sí? Mañana dejo el trago, mañana dejo el trago, ¿sí? Pero pues no son esfuerzos que vayan, son esfuerzos inútiles. No se va a poder suspender el consumo de alcohol. Va a generar problemas personales, ¿sí? Tanto laborales, sociales, familiares. Va a haber problemas de tolerancia. Las personas que consumen alcohol necesitan cada vez más y más y más cantidades de alcohol para poder embriagarse, por lo menos durante las primeras fases de el alcoholismo, antes de que se genere el daño hepático. Y van a sufrir de síndrome de retiro, ¿sí? Cuando se consume alcohol, pues parte del síndrome de retiro es la resaca, pero en los consumidores crónicos y en las personas que consumen alcohol en grandes cantidades, va a haber un síndrome de retiro que va a afectar la parte psicológica y la parte fisiológica de la persona. Se considera que aproximadamente el 8,5% de la población mundial abusa o es dependiente del alcohol, ¿sí? Esto es un porcentaje supremamente alto si estamos hablando de un abuso de una sustancia. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace el alcohol en el organismo? Primero que todo, ustedes tienen que entender que el alcohol es una molécula muy pequeña y que va a tener interacción con diversos sistemas. Nosotros vamos a enfocar principalmente cuáles son sus acciones en el sistema nervioso, pero hay muchas interacciones del alcohol a nivel del metabolismo de sustancias, interacción con medicamentos, que pues hay que tener en cuenta también. Su principal mecanismo de acción, el alcohol va a funcionar como un modulador positivo de los receptores GABA-A. Para recordarnos, los receptores GABA-A son receptores canal para el ion de cloro, ¿sí? Dejan pasar cloro. Cuando el neurotransmisor GABA y el etanol funcionan al mismo tiempo sobre el receptor GABA-A, se aumenta esa conductancia de cloro, y esto nos va a producir que haya una depresión del sistema nervioso central. Y ese es el principal efecto del alcohol. Además de eso, va a disminuir la acción de los receptores NMDA para glutamato. Entonces vamos a tener depresión del sistema nervioso central por aumento de GABA y por disminución de la acción de glutamato. Y la generación de la adicción se va a presentar principalmente por un aumento en la liberación de dopamina en los núcleos de la base. El alcohol es una sustancia que es soluble en agua, soluble en lípidos,
se absorbe bien por cualquier tejido, se puede absorber por la piel, por las mucosas, no se suministra de forma intramuscular, por lo que es extremadamente irritante, y cuando se administra por vía intravenosa puede producir flebitis severa en el sitio de administración. Es posible que ustedes hayan escuchado que los jóvenes lo que hacen es mojar tampones en alcohol y introducen los tampones por vía vaginal o por vía rectal, y igual el alcohol se absorbe y pueden embriagarse con el consumo de alcohol por esas vías. El alcohol se va a eliminar por diferentes vías. Su principal vía de eliminación es renal y hepática, pero pues también hay una vía de eliminación pulmonar. Ustedes han visto que el aliento de las personas que consumen alcohol es un aliento de alcohol. La saliva, de pronto cuando hayan consumido alcohol se dan cuenta que hay sabor a alcohol en la boca, y también por sudor. Cuando una persona ha consumido alcohol, las personas que están alrededor pueden oler el alcohol en el ambiente, y es porque se está eliminando el alcohol a través del sudor. El metabolismo del alcohol es bastante complejo, ¿sí? Va a tener diversas vías metabólicas. La principal vía metabólica va a ser a través del alcohol de hidrogenasa, que va a convertir el etanol en un acetaldehído, y luego hay un aldehído de deshidrogenasa que lo va a convertir en acetato, y aquí se puede entrar al ciclo de Krebs y se puede metabolizar y eliminar. Vamos a tener enzimas, ¿sí? Metabolismo por enzimas microsomales hepáticas que van a producir una oxidación del etanol. Es un sistema saturable, quiere decir que va a haber cierta tasa, cierta cantidad de alcohol que podemos metabolizar por hora. Eso es en hombres 7 gramos por hora, en mujeres es aproximadamente 5 gramos por hora lo que se puede metabolizar de alcohol. Los asiáticos poseen una aldehído deshidrogenasa lenta, lo que hace que su metabolismo y su degradación de alcohol sea mucho más lenta. ¿Cuáles son los efectos que se observan en el alcohol? Van a depender dependiendo de la concentración que tengamos de alcohol en sangre. Entonces, cuando tenemos concentraciones entre 30 a 100 miligramos por decilitro, vamos a encontrar que un efecto ansiolítico es cuando hay euforia y excitación del sistema nervioso central, se pierden todas las inhibiciones, hay una leve pérdida de la coordinación motora, y la cuestión es que es la parte emotiva y hay un aumento en las emociones y en los sentimientos de esa parte. Esta es la razón, ¿sí? Esta primera fase es la razón por la cual se consume alcohol, ¿sí? Y el consumo de alcohol debería ser controlado y solamente limitarse hasta este punto. De aquí para adelante simplemente lo que vamos a observar son efectos nocivos del consumo del alcohol. Entonces, cuando en dosis moderadas vamos a encontrar que alteraciones mentales, empieza a haber ataxia, desorganización de pensamientos y alteraciones de la memoria. En dosis altas vamos a encontrar que hay mayor ataxia, va a haber alteraciones severas en el movimiento, va a haber problemas al hablar, va a haber alteraciones en el juicio, inhibición severa del sistema nervioso central. En dosis extremas podemos encontrar estupor, pérdida de la conciencia, coma y muerte. ¿Cuáles son los efectos que produce el alcohol? ¿Sí? En dosis bajas, el alcohol nos va a producir una vasodilatación cutánea, tiene la capacidad de ser un vasodilatador. En dosis medias nos puede inducir taquicardia y eso nos puede llevar a una hipertensión leve. En dosis altas se produce relajación del músculo liso, lo que va a producir una vasodilatación directa y también una depresión del centro vasomotor. Entonces, y aquí pasaríamos de tener una hipertensión a una hipotensión.
En el aparato respiratorio, una irritación de las mucosas bucal, faríngeas y de las mucosas gástricas. Depresión respiratoria por inhibición de los centros nerviosos del vago. En sangre, el consumo moderado incrementa los niveles de HDL, ¿sí? No sé si han escuchado que se considera que tomarse una copa de vino todos los días ayuda a controlar el colesterol, pero pues tiene que ser un consumo moderado. Igual, consumir alcohol todos los días puede llevar a una persona a volverse alcohólica y produce una disminución de los niveles de LDL. En dosis bajas en el tracto gastrointestinal va a aumentar las secreciones gástricas. En dosis altas se inhiben las secreciones, puede producir espasmos en el píloro, gastritis, vómitos y reflujo, que son signos que se ven con frecuencia en las personas que consumen alcohol. A nivel renal hay un aumento en la diuresis y también va a haber un aumento, ¿sí? La producción de seda, aumento de consumo de agua porque se inhibe la liberación de la hormona antidiurética. A nivel uterino hay una relajación del músculo liso uterino. A nivel endocrino, cuando hay dosis bajas, hay un aumento en la liberación de adrenalina, lo que se asocia con el estado de excitación del alcohol. En dosis altas se va a producir una hipoglicemia. ¿Qué pasa cuando cuáles son los efectos que vamos a observar cuando hay consumo crónico del alcohol? Entonces, estos efectos adversos, vamos a observar disminución del deseo sexual, disminución del volumen cerebral y ensanchamiento de los ventrículos laterales, lo que nos está indicando que hay un daño celular severo en el sistema nervioso. Hipertensión, va a haber daño hepático, ¿sí? Cirrosis hepática, y empieza a haber daño del sistema nervioso periférico. Va a estar asociado con síntomas de depresión, se altera el metabolismo cerebral de la glucosa, empieza a haber degeneración cerebral y empieza a haber problemas de coordinación motora, empieza a haber inflamación y atrofia muscular, existe atrofia testicular, disminución en el número y la salud de los espermatozoides, disminución en los niveles de testosterona y en casos extremos puede llevar a impotencia. En mujeres puede producir irregularidades en el ciclo menstrual. Obviamente es una sustancia que produce adicción, puede llevar a producir pancreatitis, está asociado como factor de riesgo para la generación de cáncer y de diabetes tipo 2. El síndrome de abstinencia. Entonces, el síndrome de abstinencia, ustedes ven, la mortalidad es extremadamente alta si no hay un tratamiento. ¿Qué vamos a observar en el síndrome de abstinencia? Piensen que esto es una sustancia que es depresora del sistema nervioso central. Entonces lo que vamos a ver es una hiperexcitación del sistema nervioso central y las consecuencias de esa hiperexcitación. Vamos a tener taquicardia, ¿sí? Hipertensión, hipertermia, agitación psicomotora, confusión, temblores, alteraciones del sueño y terrores nocturnos, temblores, ¿sí? Tanto por acción del sistema nervioso central como por el daño periférico, alucinaciones, sudoración excesiva, alteraciones en el estado mental. El tratamiento del síndrome de abstinencia se hace un tratamiento sintomático y para contrarrestar la hiperexcitación del sistema nervioso central vamos a utilizar benzodiazepinas, principalmente diazepam. ¿Cómo se realiza el tratamiento de la dependencia del alcohol? Entonces, principalmente con psicoterapia. También se va a hacer terapias de grupo y terapias de familia. Ustedes han visto pues, lo que es la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Y esos van a ser como los pilares del tratamiento para la dependencia del alcohol. La parte farmacológica se va a utilizar disulfiram. El disulfiram es un inhibidor de la
acetaldehído deshidrogenasa solamente se utiliza en pacientes que ya están en abstinencia, o sea, pacientes que son abstemios al alcohol, pacientes que no están consumiendo. No se puede dar disulfiram en pacientes que están consumiendo alcohol porque se produciría una intoxicación por acetaldehídos. La naltrexona se utiliza para disminuir el placer que produce, que se asocia al consumir alcohol. Y de los antidepresivos, el bupropión es el que se utiliza con mayor frecuencia para el tratamiento de la dependencia. Existen otros medicamentos que también, dependiendo del protocolo que ustedes sigan, que se utilizan para el tratamiento del alcohol. El consumo del alcohol, entonces, ustedes ven, ¿sí? La población adulta joven es la que tiene mayor consumo, ¿sí?, de alcohol. En azul estamos mirando la población que es consumidora. En amarillo la población que consume más allá de la embriaguez. Y en rojo las personas que consumen a niveles extremos alcohol. Ustedes ven que la población, ¿sí?, de entre 20 y 30 años es la población que tiene mayor consumo de alcohol. Se hizo un estudio mirando el consumo de alcohol dependiendo de el nivel de educación, y entonces lo que se encontró es que en el porcentaje de las personas que tienen educación universitaria avanzada tienen mayor consumo de alcohol, pero son las que consumen en concentración, ¿sí? Consumir hasta la hasta embriagarse, y consumos altos de alcohol en proporción a la población son los que menos consumen, ¿sí? Vamos a explicar ahora algunos de los cambios que está produciendo el alcohol en el sistema nervioso central. Entonces, el alcohol va a afectar tanto a neuronas como glías. Hay alteraciones, ¿sí?, en factores de crecimiento. Hay alteraciones que se producen en los receptores tirosina quinasa de estas células, tanto neuronas y glías. Hay alteraciones en la transcripción de proteínas y hay un aumento en la actividad de las vías proinflamatorias. Aquí ustedes ven, esto es una microscopía electrónica de un estudio post-mortem de personas que han sido, que fueron consumidoras de alcohol, abusadoras del alcohol, y ustedes ven acá ribosomas, acúmulos de ribosomas que están encargadas de hacer cambios en las proteínas sinápticas. Y hay cambios en RNA y cambios que van a producirse. De las cosas que se encontraron en estos estudios es que hay un aumento en los niveles de RNA en animales que fueron tratados con alcohol. Ese aumento en RNA se encontró principalmente en neuronas GABAérgicas, astrocitos y microglías, los astrocitos asociados a regular neuronas GABAérgicas. También se encontró una disminución en la producción de RNA, de ciertos RNA mensajeros. Esto se observó tanto en neuronas GABA como en neuronas productoras de glutamato. Hablando de quinasas específicas, mTOR es una serina treonina quinasa que está involucrada en la síntesis proteica en la sinapsis y en la activación de la transcripción de genes para la producción de esas proteínas sinápticas. Es una quinasa que mantiene la homeostasis sináptica y está asociada con la generación de memoria. De las cosas que se observaron, ¿sí?, en estos estudios es que hubo cambios en ciertas proteínas, ¿sí?, ARC y PSD95, que
son proteínas que están relacionadas con la actividad de mTOR. También la subunidad GLUR1 para el receptor para AMPA de glutamato, hubo disminución en la producción de estas subunidades. La subunidad NR1 de los receptores NMDA también se vio alterada. Todas estas proteínas son mediadas por mTOR. Entonces nos estamos viendo cómo la acción del alcohol, el consumo crónico del alcohol en estos estudios animales produce alteraciones en la transcripción de ciertas proteínas esenciales para la función sináptica. Tenemos factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un mediador que está regulando la plasticidad neuronal y está demostrado que participa en los procesos de gratificación y recompensa y está involucrado en el comportamiento adictivo. En los ratones que eran knockout para el factor neurotrófico derivado del cerebro, hubo una menor gratificación por el consumo de alcohol. También se ha descrito que cuando se consume alcohol hay un aumento en la expresión de BDNF y de otras proteínas relacionadas con la transcripción de BDNF. Acá tenemos entonces en este gráfico, en resumen, entonces el alcohol aumentando la actividad, ¿sí?, de glutamato, produciendo una excitación, lo que nos está llevando a producir que haya una regulación negativa de mTOR y ese mTOR entonces va a estar el consumo de alcohol va a estar relacionado también con un aumento en la liberación de BDNF y estos puntos van a llevar a que haya unos cambios sinápticos que están asociados a la generación de adicción en los pacientes que consumen alcohol. Otros experimentos que se han hecho utilizando microRNA, entonces se han utilizado diferentes microRNAs para mirar cuáles secuencias y cuáles genes están asociados o se aumentan, hacen una upregulation durante el consumo crónico de alcohol. Entonces ustedes se dan cuenta, hay una lista grande, ¿sí?, de microRNAs que han mostrado un upregulation, un aumento en su expresión. Esto se hace en pacientes post-mortem. Entonces esto nos da a entender que el alcohol, aunque su mecanismo de acción es bastante sencillo, el impacto que tiene a nivel celular es bastante grande y por lo cual los daños y cambios celulares que produce el alcohol son bastante importantes y pues no debe dejar de considerarse que es una sustancia de abuso que tiene repercusiones celulares y fisiológicas bastante fuertes. Se ha visto que canales de alta conductancia de potasio, de calcio y canales de potasio dependientes de voltaje son blancos de alcohol, pero el rol que ellos tienen en la adicción de alcohol todavía no está bien definida. Se ha visto que hay microRNAs que inhiben los RNA mensajeros para la producción de esos canales de potasio y también que hay alteraciones en otros microRNA después de 7 semanas de administración para alcohol. El microRNA 206 disminuye de forma significativa la expresión de BDNF.